Nos habíamos quedado en que Saúl estaba a todo ritmo, pero terminó siendo la manifestación de la decadencia del pueblo. Dios escogió a un pueblo para traer por ese pueblo, para manifestar a través de ese pueblo la obra que Dios tenía preparada con la humanidad, o sea, que se haría de un pueblo y que los que fuesen fieles a él podrían participar de la promesa eterna de tener una nueva tierra, ¿ya? ¿Qué es la tierra prometida? Nosotros también se nos ha prometido una tierra, ¿verdad? Pero es una nueva tierra donde habita la justicia solamente. Y de cierta forma el pueblo de Israel es una representación, no es literal, pero muy, muy clara de eso mismo, donde tenemos el plan de Dios a modo escala. O sea, lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad en el Génesis, las cosas se truncan, Dios promete que vendrá alguien que vencerá al mal, ¿ya? Y es interesante porque se entiende desde ahí que Dios va a vencer el mal a través de un ser humano ultra pro, y se desprende desde ahí el hecho de que la vencer al mal, ¿ya? Erradicarlo, eh, va a traer orden a la creación y los seres humanos podrán participar de Dios, de lo que Dios quiere de nuevo, porque ya no tendrán, no existirá el mal que los corrompa. Pero en ese mismo contexto es que hemos ido analizando cómo ha ido el texto y los escritores mostrándonos una historia que se desarrolla, pero la línea central de la historia es poder ver y encontrar a este ser humano que va a venir y que va a tener que sufrir las consecuencias de la maldad, ¿ya? Sin tener ninguna relación con él, con la maldad. O sea, sin tener relación con el mal, vencerá al mal a través de sufrir las consecuencias del mal. Hemos visto varios personajes y hemos visto cómo se ha ido armando un prototipo a través de características. Ya lo vimos en Noé, con ese paralelismo tan claro con Adán. Lo vimos también en, en Abraham, donde la historia se achica un montón y Dios le dice a Abraham, tú no eres, ¿ya? Pero vendrá de tu familia. Después avanza la historia y le dice, tú no eres Isaac, pero vendrá de tu familia. O sea, tenemos a Abraham y le dice, y Abraham tiene Ismael e Isaac, y le dice, no es Ismael, es el que viene de Isaac. Y le dice, pero no es Isaac, es uno de los hijos de Isaac. Y después de los hijos de Isaac eh, viene Esaú y Jacob, y Dios le dice, no es Esaú, es Jacob. Y Jacob lo hace más difícil, tiene 12 hijos, 13 la verdad. No, pues 12 con 12 hijos. No, pues 13 con Benjamín. No, Benjamín es el 12. Sí, el 12. Tiene Tiene 12 hijos, eh, y no es ni José, que es el más prolijo, ni su primogénito, sino que termina siendo Judá. Entonces se nos dice, no, es a través de Judá, de la tribu de Judá. Después el pueblo cae en una esclavitud terrible, y uno dice, pero si este era el pueblo que Dios quería hacer y ahora está en manos de la maldad, oh, ¿qué va a pasar? Dios había prometido liberar a la maldad o sea, liberar a la humanidad de la maldad a través de un hombre. Pero ahora el pueblo que Dios escogió para traer ese libertador ha caído en manos de la maldad. ¿Qué haremos? Pero los más eruditos o los más cachativos se dieron cuenta que a Abraham se le había dicho y se le había advertido que la descendencia de él, una vez que creciera, iba a ser traída esclava a Egipto, pero Dios iba a libertarlos e iba a castigar a ese que iba a, a oprimirlos. O sea, de cierta forma es como la misma promesa de Génesis 3.15, pero proporcional a escala, pero para Israel. O sea, es como una representación de lo que Dios quiere hacer lo mismo. ¿Ya? Va a vencer a la figura de la maldad para liberar a la humanidad, poder hacerse un pueblo para sí mismo y llevarlos a una tierra nueva que Él les ha prometido. Lo hace a través de Moisés, que tiene una conexión importante con Noé,
Moisés sube a lo alto del cerro, se encuentra con Dios, Dios se le manifiesta y Moisés termina siendo un profeta único que durante todo el Antiguo Testamento no hubo nadie como él. O sea, el profeta como Moisés no vino. Entonces Moisés nos deja una imagen clara, ¿ya? De que este ser humano tiene, para poder estar a la altura de vencer la maldad, tiene que ser más pro que Moisés. Pero no ha habido ninguno más pro que Moisés, sino que Moisés está en el top one de lo pro. Y este ser humano va a ser más pro que Moisés. Entonces uno dice, wow, las cosas que hizo Moisés, las plagas, abrir el mar, transformar el agua amarga en agua dulce, o sea, estar con Dios ahí, recibir la ley directamente desde Él. ¿Qué señales tendrá que tener este gran hombre mejor que Moisés? Pero también nos deja la idea de que Moisés es una persona que está intrínsecamente conectado con la voluntad de Dios, tanto así que cuando Moisés extendió su brazo, la Biblia dice que fue el brazo extendido de Jehová el que abrió el mar, pero fue el brazo extendido de Moisés el que apareció. Y es una manera de representar cómo es que ambos están tan compenetrados, la voluntad de Moisés hacia la voluntad de Dios. Y eso es una representación de como que si Moisés participara directamente de lo que Dios quiere hacer. Y uno dice, wow, el hombre que ha de venir entonces tendrá ese mismo nivel. O sea, cuando Dios haga, cuando este ser humano haga algo, será Dios haciéndolo. Así como cuando Moisés hacía algo, en verdad era Dios el que lo hacía. Por eso que después los profetas y los salmistas dicen, Dios nos sacó con el brazo extendido, pero en verdad era Moisés. Pero era tanta el nivel de representatividad, de imagen de Dios, y que tenía Moisés en ese sentido, que era como que si Dios lo estuviera haciendo, o sea, sus voluntades se combinaban. No es que se preguntaran uno al otro, sino que como que Moisés se encarrilaba en Dios para hacer las cosas, o sea, se metía en el mismo orden. Después de eso aparece Josué, que está a la altura de Moisés, batalla en la tierra, y es el que está encargado de llevar al pueblo a la tierra que se les prometió, a la nueva tierra, donde había abundancia máxima. Leche, mucho ganado, miel, que representa obviamente la bondad de la tierra. Como eran agricultores, ¿sabes? Como decir, ellos son agricultores y ganaderos, te vamos a llevar al mejor lugar para agricultores y ganaderos. Después, de eso nos damos cuenta que el pueblo entra en una decadencia terrible y ya no hay nada de imágenes, sino que solamente la imagen del intermediario y profeta, que es Moisés, o sea, la idea sacerdotal y de profeta de Moisés. Pero eso es súper importante porque, por un lado, cuando partimos al inicio, el ser humano está encargado de intermediar entre Dios y la creación, como un profeta, y está a cargo de, obviamente, gobernar la creación, administrarla, como que si fuera un rey. Y también de hacer las cosas como bueno, de intermediario entre la creación y Dios, que también eso es una de las imágenes que queda como de sacerdote después en la época de Moisés. Entonces, por un lado, Moisés estaría cumpliendo toda esa idea de profeta sacerdote, pero no tenemos la idea todavía de alguien que sea el administrador o rey, que sí está presente en Génesis 1, ¿ya? Que ellos van a ser los que están encargados de gobernar la creación de Dios en nombre de Dios. Y todavía no hemos visto a alguien que deje esa imagen claramente. Y el pueblo de Israel está malito, 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 y de repente pidieron un rey, ¿ya? Entonces uno podría decir, genial, un rey. Y de hecho Saúl era de la tribu de Benjamín, que era la más pequeña, después de los terribles eventos de jueces, obviamente la tribu de Benjamín quedó muy reducida. Y de una familia pequeña, pero Saúl tenía todo lo que se pedía en cuanto físicamente para ser un rey, aunque cuando lo llamaron se arrancó y todo. Le tenía un poco de miedo a la cosa. Terminó siendo un fiasco, porque era el rey que el pueblo merecía, porque ese rey representaba el corazón del pueblo, totalmente desviado, totalmente opuesto a lo que Dios debería poner. O sea, es como una contraimagen de lo que Dios espera o de cómo tiene que ser el ser humano que ha de venir. Y eso nos deja obviamente con algo importante. ¿Quién va a estar
a cargo. Ahora, ¿quién va a ser el que represente? Y es aquí cuando nos encontramos con la raíz de Isaí. ¿Ya? O sea, yo le puse este nombre porque obviamente los profetas después, Isaías le da color con ese nombre. No es que le dé color, pero sino que usa esa profecía. Para no decir David, dice la raíz de Isaí, ¿ya? Porque, no sé, pues a ellos les gusta hablar así. Y nos encontramos entonces, ya, hasta ahora hemos visto que Dios quiere establecer una relación con los seres humanos que no quieran una vida de entregarse a la maldad y a la rebelión, sino dedicarse a conocer a Dios y obedecer lo que Él considera bueno. Moisés ha sido una de las figuras más altas hasta ahora, dejando una clara idea de que el ser humano que ha de venir tendrá un rol de intermediario entre Dios y la humanidad, como si fuese un profeta y un sacerdote. Ahora bien, al principio de los tiempos, en la creación humana, Dios hizo al ser humano para que gobierne sobre la creación. Es como si naturalmente, por voluntad de Dios, el ser humano a su imagen cumple un rol de gobernante en nombre de Dios. Un gobernante que Dios escogió para que estuviera a cargo de la creación de Dios conforme a lo que Dios determinara. ¿Ya? Y es aquí donde David entra en escena de una manera súper importante y que deja una imagen clavada en los corazones de todos los israelitas forever and ever hasta el primer siglo. Porque los escritores describen todo esto de una manera sugerente, molto coincidente. ¿Ya? Cuando Dios rechazó a Saúl, decide enviar a Samuel a ungir a un nuevo rey, pero para callado, porque Samuel dice, pero me va a matarme si me escucha. Y Saúl le dice, y Dios le dice a Moisés, anda calladito, calladito. Dile que vaya a hacer un sacrificio a la casa de Isaí, invita a Isaí y le contáis. El texto dice así, ¿ya? En Samuel. ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Porque Samuel le gustaba cómo era Saúl, porque lo miraba y decía, este sí que es un rey alto, fornido, musculoso, hermoso, bueno para pelear. Después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, ¿por qué todavía llora por él? Y le dice, llena tu cuerno con aceite y anda, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Esto es muy importante, ¿ya? Porque David es la primera persona, después de Adán en el inicio, y con Adán me refiero al ser humano, a la que Dios le llama con relación al gobierno de su propiedad. De cierta manera, ¿cuál es la imagen? Y es a escala. Acuérdense que Israel es como la humanidad a escala, y el plan de Dios a escala. Adán fue escogido por Dios para gobernar en la creación de Dios, que es la propiedad de él en el Génesis. No había nada más que la creación, pero estaba el jardín del Edén y no había mucho tampoco que gobernar, porque estaban ellos dos nomás. Y David fue escogido por Dios también para gobernar a la nación de Israel, que en este caso es la propiedad de Dios. Porque si bien toda la creación es la propiedad de Dios, ya como, bien como dice Pablo o Pedro en el Nuevo Testamento, Dios de cierta forma enfocó sus esfuerzos para el plan de redención en la nación de Israel, y a Israel, como dice Éxodo 4, lo tomó como su hijo, como su primogénito. ¿Ya? Él es el hijo de Dios ahora. Él es el que él ha escogido para sí. Él es su propiedad. No así, y el resto de la creación no tiene el mismo sentido, sino que está como entregado a la maldad, y Dios toma una pequeña porción como su propiedad para eventualmente restaurar a toda la creación y que toda vuelva a ser su propiedad en la restauración de todas las cosas. No que no sea de Dios, pero a nivel de lenguaje, de narrativa, es que la propiedad de Dios ya no es el Edén, sino que es Israel. Y Adán fue puesto como gobernante de eso, Adán, o sea, el hombre y la mujer, y ahora él toma a un hombre que él se lo escoge según su voluntad para que haga este mismo trabajo. Entonces hay un paralelismo interesante a nivel, como escala, ¿ya? El ser humano fue creado con este doble rol de intermediario entre la creación y Dios para poder llevar a cabo la tarea de administrar o gobernar el mundo bueno que Dios hizo. Hasta ahora Moisés obviamente nos dejó la representación de intermediario, profeta sacerdote. O sea, el profeta y sacerdote como que es el trabajo que hace de intermediario,
Y ahora vemos que en David se hace clara la representación de que Dios quiere a un Mesías que administre la nación. ¿Y por qué pongo Mesías? Porque lo ungieron con aceite. Entonces era el ungido. ¿Ya? Entonces David es un Mesías. Genial. ¿Ya? Tenemos Mesías, los sacerdotes. Y ahora tenemos otro Mesías, el rey. Israel es la propiedad de Dios que representa el trabajo de Dios con la humanidad. Es una versión a escala de Génesis 1 y 2. Ya eso es súper importante. Entonces David aparece, ¡pum! Máquina, maquinón. ¿Ya? ¿Se escribe Mashiach? Mashiach. M-A-S-S-H-I-A-J. Pero yo escribí Mesías, ¿no? Sí, sé, pero es que Hasta ahí raíz lo había hebrea. escrito. Mashiach. De raíz hebrea. Mashiach. Ahí como para hacer gárgara. Cuando estáis resfriado, Mashiach. A diferencia, me escucharon raíz hebrea, mira cómo blasfemáis el Mashiach. Ruach. Bueno, a diferencia de Saúl, David no tenía los requisitos normales ya para ser un rey, o sea, como los que un hombre pediría. Todos los pueblos decían, el rey tenía que ser el guerrero más pro. Como en esa época era así, el hombre que fuera como capaz de hacer buenas estrategias de guerra y que tuviera la persa y que fuera más grande que los demás, generalmente sería como el rey. A diferencia de David, de Saúl, se menciona que David es pequeño. Saúl se menciona como grande, David como pequeño, y eso claramente para contrastar una característica primordial para un gobernante en aquel entonces. Es más, el padre de David no considera a David, sino que le dicen, oye, vamos a ir al rey, le dice Samuel, entonces dice, bueno, te traigo a los que tienen pinta de rey. Y todos sus hijos tenían pinta de rey. No solo eso, Samuel mismo dijo, este sí, Eliab creo que se llamaba, este sí que Es sí. mi rey. Dijo, este es mi rey, este es mi Mashiach. Y Dios le dijo, no. Nope. Y después pasó el otro, este es mi rey. No. Nope. Así que ninguno. Y dijo, ¿cómo puede ser posible? Hemos estado todo el día aquí, Isaí, y ninguno de tus hijos es el rey. ¿Dónde están todos tus hijos? Isaí dijo, se me había olvidado que me queda uno, pero es que se está pasado, bueno, de oveja. Ya, anda a buscarlo. Así que traen a David y Dios le dijo, este es mi rey, dijo Dios. Así que escogieron a David. ¿Ya? Y después de que se volvió un Mesías, de que lo ungieron, básicamente, bueno, aquí yo pongo que vivió arrancando por un tiempo de Saúl, pero entre medio la mayoría conocemos la historia, ¿ya? O sea que el Espíritu de Dios dejó a Saúl y venía un espíritu que le molestaba, entonces dijeron, necesito a alguien que me ayude a calmar la cosa, y llamaron a David por las cosas de la vida, y David tocaba el arpa y se le iba a este espíritu, y cuando le volvía, se ponía medio loco. Después se supo que David había sido un ungido rey, iba a reemplazar a Saúl, y Saúl se puso como comedia venezolana. ¡Chun, chun! Una vez le tiró una lanza, lo quiso matar y David lo esquivó. Otra vez, bueno, hay otra instancia en la que también intenta matarlo y se esquiva. Y después al final se arranca y Saúl lo persiguió, y ahí podemos poner la música y acelerar, y se arrancan y se escapan. Ahora, lo interesante de todo esto es que David, o sea, Saúl enfrente de todo Israel es el rey, pero él sabe que no es el rey delante de Dios. Samuel sabe que él no es el rey delante de Dios, y David sabe que él es el rey delante de Dios, pero aún así David considera a Saúl como rey, porque mientras él no muera, él no va a hacer un golpe de estado, sino que él fue ungido, pero él considera que la unción puesta sobre él entrará en rigor. O sea, él ya es rey delante de Dios, pero no es rey oficialmente delante de todo, porque todavía es un rey vivo. Y a diferencia de otro que podría haber dicho, bueno, si yo soy el rey, entonces mata a Saúl si al final Dios no lo quiere. Saúl no, o sea, David no hace eso. Todo lo contrario. David es temeroso de Dios y aprende a sobrellevar todas las dificultades, que obviamente son terribles, porque ponen en riesgo su vida diariamente por largo tiempo. Y aprendió a sobrellevar todo en base a la confianza de Dios y de la suficiencia de Dios. O sea, si Dios le dijo que él iba a ser el rey, David confió siempre en eso, en la palabra de Dios. Y eso es súper importante, porque no sé a qué les recuerda. Pausa de pregunta. Uno debería ir directamente hacia el pasado, que sería Abraham, que la Biblia enseña que Abraham creyó a la promesa que Dios le había hecho a él y se le fue contado por justicia.
Y después David creyó a la promesa que se le había hecho, que era que iba a ser rey, y lo ungieron, pero todavía no pasaba nada, lo intentaron matar, pero él se afirmó a la promesa de que iba a ser rey. Entonces dijo, amén, gracias porque tus promesas se cumplen. No, dijo eso, pero en ese tiempo David escribió un montón de salmos súper importantes y que nos dan una ventana a cómo él percibía su manera de ser rey. Entonces David es rey ahora, el rey que Dios quiere, pero es un rey que gobierna de otra manera, o sea, es un rey que tiene otras características, ¿ya? Gobierna correctamente, o sea, él empezó a ser en la imagen de rey como Dios quiere desde el momento que lo ungieron, temeroso de Dios y confiando en que Dios lo va a librar hasta que cumpla su promesa. Interesante, porque como les digo, David quedó tan marcada, la imagen de David y su vida quedó tan marcada en las personas que ven en David una clara imagen del Mesías, porque David también era un Mesías. O sea, el Mesías tiene que ser como el Mesías David. Bueno, después de que Saúl murió, Jerai, David asciende al trono públicamente. Aparece uno de los eventos más interesantes que marcará la manera en que David es representado para la tradición israelita y para la esperanza de los israelitas temerosos de Dios. Hay un evento en particular que, pucha, lo puse en la pantalla. Yo quería preguntarle a los hermanos, pero bueno, ya sonó ya. Spoiler la pregunta. El, este evento es súper fundamental porque es el engrane o el punto de conexión del cual tomarán los profetas y los escritores del Nuevo Testamento teológicamente respecto de Jesús, ¿ya? Formará una imagen tan potente en el pueblo de Israel que será un ancla de la esperanza. Una cosa importante, David hasta este punto es el rey Mesías que Dios escogió para que gobernara a su pueblo. Básicamente esa es la idea que se les quedó a ellos. David es el ungido de Dios como rey para gobernar a su pueblo. O sea, Dios dijo, este es el hombre que yo quiero, únjanlo, porque este es el que va a gobernar mi propiedad. Y de cierta forma, como Israel, hasta ahora la historia nos muestra que Israel es un modelo a escala de la humanidad, sabemos entonces que el ser humano que ha de venir no solo será un intermediario entre Dios y nosotros, sino que también será una persona que Dios escogerá para que gobierne a toda la humanidad, que será un rey sobre toda la propiedad de Dios, que eventualmente será toda la humanidad cuando ya no haya maldad y sea vencida por él. Interesante, ¿ya? Bueno, el amigo David, cuando ya estaba todo tranquilo, no había enemigos, ¿qué empezó a hacer? A construirse una casa súper hermosa, grande, y dijo, un día miró la casa y dijo, Dios, oh my God, tengo una casa tan grande. Y dijo, Oh my God. y de todo corazón, literal dijo, oh my God. Y dijo, ay, yo tengo una casa tan hermosa y tú ese tabernáculo, Dios, que andáis ahí en esa carpita. Y le dijo a Natán, quiero construirle un templo a Dios. O sea, él se merece algo mejor. Mira mi casa. Dios es más importante que yo. Debería tener algo mayor que yo. Y Natán le dice, mira, Dios te quiere, todo buena onda, así que haz lo que te parezca bien. Genial. Pero después Dios le dijo a Natán, yo entiendo que tú eres un profeta y todo, pero en este caso te voy a decir algo. Dile lo siguiente a David. Y dentro de todas las cosas que le dicen, vamos a resaltar dos cosas, como lo ponen en Samuel y en Crónicas. ¿Por qué lo de Crónicas? Ya verán por qué. No es porque, aparecen los dos lados, no, tiene una razón especial por qué Crónicas. En Samuel, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 en adelante. Natán le dice Dios mío. Dios le dice a David a través de Natán. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, ¿ya? ¿Significa que los padres estaban cansados? No, significa que era una manera de decir que iba a morir y iban a enterrar con ellos. Levantaré a tu descendiente después de ti. Esto ya como que nos tiene que, a los lectores más cachudos, les tiene que más... A los lectores más
más que están más atentos a las palabras claves de toda la historia, se habla de nuevo de una idea interesante, ¿ya? La descendencia de la mujer, la descendencia de Abraham, la descendencia de David. Levantaré a tu descendiente. Y uno dice, interesante. ¿Ya? El cual saldrá de tus entrañas. Muy similar a lo de Abraham. También la semilla de la mujer saldrá de sus entrañas. Y estableceré su reino. Y uno dice, genial, genial. Hasta el momento uno dice, bueno, está hablando obviamente de su hijo Salomón. Como les mencionaba, uno podría pensar que Salomón, o quien quiera que sea que venga de los hijos, el que va leyendo la historia va a cachar, y después le dice, él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y aquí cuando la cosa se empieza a poner rara, porque uno puede pensar que establecer el trono de su reino para siempre significa que el reinado de Israel, o Israel como pueblo, como reino, nunca lo van a vencer y que existirá para siempre. Y que tendrá siempre un rey, ¿verdad? Que es lo que tiene más sentido. Después le dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y un vocabulario muy interesante también ese, porque es un vocabulario que no se aplica generalmente en todos lados del Antiguo Testamento. Se ha mencionado muy pocas veces que Dios diga que tenga un hijo. La única vez que lo hizo fue con Israel, que era su primogénito. Y después dice, cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Después dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. El trono de David será establecido para siempre. Y después en Crónicas, el escritor dice, capítulo 17, versículo 10b, adelante, además, te declaro que el Señor te edificará casa a ti. ¿Ya? Sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, que será uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre, yo seré para él padre, y él será para mi hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que te antecedió. Lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y tu trono será estable para siempre. ¡Wow! Excelente promesa, ¿no? Vamos al lío. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Ya? Bueno, en la historia, si uno sigue leyendo los pasajes, David no puede más de alegría y todo, ¿ya? Porque David no puede más como dentro de sí, porque de hecho después en el texto viene la historia de lo que David le responde a Dios y le dice, yo no soy un don nadie y tú me hiciste una casa y más encima me promete esto, que va a tener, eh, mi, mi, mi familia va a estar en el trono para siempre, mi descendencia, un reino firme. Dice, lo único que te pido, Dios, es que por favor esto se cumpla. Y dice, bueno, ¿qué más te puedo pedir si tú conoces todo? Pero si puedo pedir algo, es eso, ¿ya? Es que tu promesa se cumpla y nunca se ha quitado el trono de nuestra familia. Ahora, lo interesante, bueno, se entiende que David crea porque es Dios lo que le está diciendo, entonces Dios no falla. Lo interesante de esto es que claramente uno puede decir que está hablando de Salomón, ¿ya? Y de cierta forma sí, porque Salomón tuvo un reino bien próspero, era un poquito usurero con los pobres, acuérdense que después cuando se murió empezaron a reclamarle que lo hacía trabajar mucho y cobraba muchos impuestos, pero en fin. Pero el asunto es que Salomón, ¿ya? Fue terrible, tuvo un montón de mujeres, ellas desviaron su corazón y tuvo un montón de dioses y adoró a medio mundo y terminó mal, 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 mal. Y a causa de eso, el reino, la promesa del reino estable de la familia de David, pues, porque el reino se dividió entre Roboam y Jeroboam. De hecho, eh, el porcentaje mayoritario de Israel se fue y no reconocieron a la familia de David como los herederos al trono.
Eh, y el reino quedó dividido siempre, religiosamente y políticamente. ¿Por qué políticamente? Porque era un reino con diferentes reglas, y religiosamente porque empezaron a tener sus propios... Acuérdense que Jeroboam inventó sus propios sacerdocios, sus propios días, sus propias fiestas, sus propios lugares altos, sus propios sacerdotes, sus propios sacrificios y todo. ¿Ya? Y esto genera dos posibilidades, lógicamente. Una es que Dios mintió con lo que dijo, porque claramente el reino no se estableció para siempre. Y después de eso, más encima se lo llevaron esclavos, así que ya no eran reyes. El pueblo de Israel nunca más tuvo, después de que entraron, o sea, después de esto, el reino de Israel nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a ser el reino de Israel grande y gordo, sino que terminaron, el del norte fueron esclavos de los asirios y nunca más se supo, se volvieron unos poquitos, se mezclaron con otros pueblos que los asirios mandaron a habitar en esas tierras vacías para que no afloraran los animales y no se desperdiciaran las ciudades. Eh, y después, obviamente, el reino de Judá fue esclavo también y nunca más volvió a ser el reino de Israel. Entonces, básicamente, el trono estable de David y su familia fue David y, y Salomón. Y Salomón lo echó a perder. Y la otra posibilidad es que Dios tenía algo más en mente, ¿ya? Respecto de establecer el trono para siempre. ¿Y por qué menciono lo de Crónicas? Porque es necesario destacar que Crónicas fue escrito mucho tiempo después de todo esto, ya, lo más probable luego del exilio, porque se supone que se escribió entre el 458 y el 398 antes de Cristo, o sea, post-exilio. Por lo que la idea del hijo de David, ya, que quedaría como rey para siempre de Israel, aún estaba pendiente. O sea, ellos entendieron que no era Salomón. Todos los seguidores de Dios en el tiempo, los temerosos y el remanente que se llama después, que escribieran la Biblia y que eran fieles a Dios, sabían que lo que Dios dijo, y esa tradición se transmitió incluso hasta el escritor de Crónicas, que algunos dicen que fue Edras, no sabemos, eh, tenían en mente que, la promesa que Dios hizo ahí de establecer el trono de David para siempre sobre Israel no era ninguno de sus hijos físicos de ahí, sino que alguien de su familia, ¿ya? Alguien de su familia, uno de sus descendientes, culminaría y tendría un reinado eterno. O sea, alguien de todos ellos sería el último rey y el último rey para siempre. Y esa imagen es fundamental porque es la que quedó marcado en la mentalidad de todos los fieles como la gran esperanza del Mesías por venir, que rebrotaría de David que se empezó a perder la familia. Bueno, ya vamos a hablar la próxima semana de cómo los profetas arman el compilado de cómo toman todas las historias anteriores, todo lo que ha pasado desde Abraham, desde Adán, y arman toda una imagen, la conectan todos los profetas. ¿Para qué? Para presentarnos el resumen de cómo ellos lo ven, y una de las imágenes que tomas es Moisés, David, y usan varias ideas para poder ponernos por claro, de una manera obviamente que ellos tienen, cómo es el prototipo del que va a venir. Pero la idea de David, como la promesa tan grande que Dios le hizo, de que uno de su familia, uno de su descendencia, que saldrá de su descendencia, afirmará y será el rey por siempre de Israel. Y eso es súper importante porque nos deja en claro que ya no es solamente de la familia de Abraham, ya no es solamente un ser humano, que es la familia, la semilla de la mujer es un ser humano. Segundo, no es cualquier ser humano, es de la familia de Abraham. Tercero, no es cualquier ser humano, es de la familia de Judá. Cuarto, no es cualquiera de la familia de Judá, es de la familia de David. ¿Ya? Y por eso es que los escritores, por eso que Mateo dice, bueno, vamos a partir el libro. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, él, ¿qué está haciendo? Tomando directamente personajes claves del pueblo. Voy a leerlo aquí en Santa Valera. Santa Valera. Dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, claramente, para ellos son dos imágenes muy claras, porque la Biblia dice, un descendiente de David será el que tendrá el trono, un descendiente de Abraham será el que tendrá el trono. Entonces el escritor de Mateo nos muestra cómo para ellos
existe en el tiempo la esperanza y un espacio en su mente, en su tradición, respecto de la imagen tan clara que dejó David, respecto de dónde, de qué linaje vendría. No es cualquiera de Abraham, no es cualquiera de Judá, ¿ya? Es alguien que vendría de la familia de David. Y esa imagen es súper potente, y es súper potente porque para los que estamos leyendo, obviamente yo me salto un poquito hacia el futuro porque de repente uno puede decir, pero suena muy alucinado, pero en verdad no es alucinado, es tan claro así, por eso después los escritores del Nuevo Testamento como que le dan tan duro. Pero, o es una imagen tan fuerte para ellos, y vamos a ver cómo los profetas también tienen una imagen muy fuerte en David, ¿ya? Y en lo que eso representa. Pero el que va leyendo la Biblia, y ya va llegando al final, o sea, estamos llegando a Crónicas, básicamente todos los libros históricos, ¿ya? Y nos encontramos con esta persona. Bueno, durante su vida, David tuvo altos y bajos, errores casi increíbles de una persona como él, ¿ya? Como lo que pasó cuando estaba de boyerista y de rompe matrimonio y de asesino maridos. Y también por momentos de máxima humillación, incluso de intervención mediadora para pedir misericordia por el pueblo y ser él castigado y no ellos. Véase primera de Crónicas 21:17, ¿ya? Que es la historia que estamos justo comentando con el Alan del ángel de Jehová. El ángel destructor. Sin embargo, dejó una imagen clara para la nación de Israel, para el lector que entiende la línea, el hilo conductor de la historia, de qué se trata realmente toda la historia. Si hacemos un zoom hacia afuera y vemos el panorama entero, este es la promesa del que ha de venir. David aporta a esa imagen, a ese contexto, hace más compleja todavía, y más clara también, la idea del que ha de venir, eh, como una persona realmente temerosa de Dios, que administró o gobernó la propiedad de Dios según la voluntad de Dios, y también se habla de él como alguien conforme al corazón de Dios, el cual haría la voluntad de Dios. Así lo dice 1 Samuel 13:14, cuando Dios le habla a Saúl y le dice, pero ahora tu reino no perdurará, Saúl, le dice Samuel, porque el Señor se ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Qué significa eso? Que Dios se ha buscado a alguien conforme a su voluntad. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. O sea, Él sí lo va a guardar. Continúa el texto. Entonces, lo importante de todo es que David es un rey muy diferente, pero es porque es el rey que Dios quiere. Y ninguna otra persona va a tomar su lugar. Incluso Josías, que si uno lee Segunda de Reyes, Josías, la Biblia dice, no hay nadie más pro que Josías. Ningún rey guardó y fue tan temeroso y guardó tanto la ley como Josías. Pero Josías no deja ninguna marca, porque a Josías no se le prometió que de su descendencia vendría el Mesías, vendría el rey que mantendría firme el trono para siempre. Aunque sí se profetizó que Josías iba a venir y iba a destruir los altares falsos, qué sé yo, ¿ya? Pero, o sea, David nos abre un espacio, abre un espacio grande en la historia y en la mentalidad del lector, del que está buscando al que ha de venir. Y como ya estamos inmersos en que Israel representa a escala la historia de la humanidad con Dios, se dan cuenta de que todos saben que Israel, o sea, en el contexto de ellos, los que están leyendo la historia de ellos y todo eso, saben que Dios va a hacer algo con toda la humanidad a través de Israel. Algunos piensan que solo va a ser Israel, y otros piensan y entienden que no, que es para toda la humanidad, porque conocen la profecía y la promesa hecha a Abraham. Entonces ellos ven en su historia, en la historia de su pueblo, la historia de su nación, como la historia nacional, así como clases de historia nacional. Sí, el que ha de venir y que va a restaurar todas las cosas de la humanidad, Dios escogió que fuera a través de nosotros, escogió a Abraham, después va a ser Judá, y en verdad va a ser a través de David, y David y Moisés son imágenes claras de cómo va a ser esta persona, que va a ser un rey y va a ser un sacerdote. Pero de cierta forma, decir rey y decir sacerdote es un lenguaje eh, o sea, son términos que representan algo para el pueblo de Israel. Porque ¿qué hace el sacerdote? Es el que intermedia con Dios, ¿ya? Por la creación, por su pueblo, por lo que es de Dios. ¿Y qué hace el rey? Está a cargo de administrar, conforme a la voluntad de Dios, su creación, su propiedad.
Y eso es súper importante porque tenemos dos roles que apuntan hacia una sola persona, que es Adán, la imagen de Dios, que es el ser humano. O sea, el ser humano tiene ambos roles, pero ahora en Israel se ha manifestado a través de dos personas, manifestadas claramente de forma en Moisés y en David. Pero el que ha de venir va a ser tanto como Moisés y tanto como David, porque va a ser un rey sacerdote. Y si alguien es más atento y va al futuro, Pedro dice, nosotros somos los reyes y sacerdotes ahora. ¿Qué significa eso? Que nosotros ahora hemos sido retornados a la restitución de la imagen de Dios en Jesucristo, como al inicio. Nuestro trabajo, nuestro propósito de ser los que estén intermediando entre la creación y Dios para que las cosas funcionen y para que podamos gobernar acá y administrar la creación buena de Dios, se ha restaurado, pero a la manera de Jesús, que es el rey y sacerdote definitivo. Y bueno, David obviamente nos deja esta idea bastante clara de alguien, del rey que Dios escogió para sí mismo y cuya descendencia tendrá el trono para siempre. ¿Ya? Y bueno, nos estamos acercando cada vez más al final de esto. Nos quedan los profetas. Nos quedan los profetas. Nos queda Daniel. Y después el bonus que nadie pidió sobre la manera en que se hizo el Antiguo Testamento y cómo está todo pensado de cierta forma, o hay pequeñas cositas ahí entre medio en el que ellos pusieron a conciencia de cierta forma plasmada en la manera que ordenaron los libros y los rollos del Antiguo Testamento o de su Biblia, para dejar en claro que ellos entienden de qué se trata la historia y saben que se trata de un personaje que tiene ciertas características y ese es el que ellos esperan. En fin, en fin.